Si os parece bien, vamos a comenzar a pensar en un tema. Supongo que me conocéis, me llamo Jaume Llenas, y he estado con vosotros otros días previamente. Entonces, hoy quería hablaros acerca de una cosa, acerca de una cruz. Quería hablaros. Mucha gente lleva una cruz. A veces la llevan tatuada, ¿no? Una gran cruz tatuada. A veces lo llevan en los pendientes, a veces es un colgante, a veces en una camiseta. Algunas celebrities, ¿no? Tipo Madonna, Jennifer Aniston, etcétera, la han adoptado como un símbolo de moda, ¿no? Los obispos llevan una cruz grande colgada del cuello y ese es su símbolo de que son obispos, ¿no? Para unos es un objeto de moda, para otros tiene diversos significados, para otros no tiene ningún significado, ¿no? Simplemente es algo decorativo. Pero más allá de por lo que la gente lleva una cruz, deberíamos decir cómo comenzó el símbolo de la cruz. El símbolo de la cruz era una forma de ejecutar criminales. Esto era lo que era la cruz. Es como si hoy en día alguien llevara en un colgante una guillotina o llevara en un colgante una silla eléctrica, porque esto es el origen de la cruz. La cruz era un sistema de ejecución de criminales tan bárbaro que hasta los mismos romanos que la pusieron en marcha como forma de ejecutar a personas finalmente terminaron quitándola. Era tan cruel que ellos mismos finalmente decidieron quitarla. Y de alguna manera, todos vosotros probablemente lo sabéis, la cruz es un símbolo, es el símbolo del cristianismo. Cuando se ve en algún lugar, en algún edificio, ¿no? Una cruz, decimos, esto debe ser una iglesia, porque es el símbolo del cristianismo. Es como un logo, ¿no? El logo de los cristianos sería la cruz. Y la pregunta es esta, la pregunta es, ¿por qué los cristianos adoptaron este símbolo tan cruel? ¿Por qué los cristianos adoptaron como símbolo una forma de ejecutar criminales, ¿no? Y es una forma de... es un símbolo porque eso es el centro de lo que es la experiencia cristiana. La experiencia cristiana tiene sentido. Todo lo que dice el Antiguo Testamento, todo lo que dice el Nuevo Testamento, las dos partes de la Biblia, ¿no? La Biblia como en dos partes, antes de Jesús, después de Jesús, pues el lugar central de la historia, el lugar clave de la historia es esa cruz. ¿Por qué la cruz? Y esto es lo que quisiera contestar en el día de hoy. Si preguntáramos en la gente de la calle tendríamos un montón de respuestas distintas, ¿no? Pero quizás es mejor ir a los orígenes, siempre, en lugar de escuchar las opiniones de las opiniones de las opiniones de las opiniones, lo mejor es ir a los testigos presenciales y ir a los que estuvieron en aquel momento. Si nosotros nos contamos una historia, yo le cuento a Foro una historia y Foro la va contando hasta aquí. Cuando llegue a esta punta, la historia que yo le conté a Foro no se parece de nada, pero de absolutamente de nada. Por lo tanto, para conservar la veracidad de la historia, por eso se escribió. Y por eso no se escribió ni siquiera una vez, sino que se escribió 4 veces, para que las cosas quedaran claras y no se fueran tergiversando con el tiempo, sino que quedaran establecidas de una manera clara. ¿Y qué dice la Biblia del porqué de la cruz? ¿Qué dice las biografías de Jesús? Hay un versículo en la Biblia que resume prácticamente la Biblia entera. Si tú no tienes tiempo para leerte la Biblia entera, por lo menos léete este versículo, porque explica el porqué de la cruz. Y dice esto: de tal manera amó Dios al mundo, a la gente, que dio, que entregó. ¿A quién? A su Hijo único, el único Hijo de Dios, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es lo que explica, es decir, que la cruz está relacionada con el amor. Fijaos qué cosa tan curiosa.
La cruz existe porque Dios amó, porque Dios dio. ¿Para qué? Para que la gente no se pierda. O sea que hay un problema, que es que la gente se pierde. Ahora vamos a entender más cosas sobre esto, pero de momento esas palabras nos enseñan una cosa importante, que los seres humanos tienen un problema. Y el problema de los seres humanos es que se pierden, para que todo aquel que crea no se pierda, no se pierda. Los seres humanos se pierden, ¿sabes? El problema más grave de tener un problema no es tener el problema, sino no saber que tienes un problema. Si yo no sé, puedo estar aquí, me siento bien en este momento, tengo ningún problema parece, pero en este momento, aún yo sin saberlo, puedo padecer una enfermedad. Puedo padecer incluso una enfermedad que sea grave y yo no saberlo que la tengo. Es peor no saberlo, porque el hecho de que yo no lo sepa no hace que la enfermedad no exista. La enfermedad sigue. Yo diría más, sigue su curso la enfermedad, sigue avanzando. Pero yo no puedo hacer nada, porque ignoro que padezco esa enfermedad. Por lo tanto, el peor problema de tener un problema no es tener un problema, sino no saber que tienes un problema. ¿Me entendéis cuando hago esa expresión? De que este es el problema que le ocurre a la sociedad en general en nuestro entorno actual, en este entorno Barcelona 2021. El peligro número 1 es tener un problema y no saber que tienes un problema, no ser conscientes de ese problema. ¿Cuál es el problema? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el problema ahora? Estamos hablando de la cruz. La cruz hemos dicho que tiene el sentido en que Dios amó, que Dios entregó para que la gente no se pierda. La gente tiene un problema, la gente se pierde, ¿vale? Dos cosas importantes para hablar del ser humano. Una cosa muy importante. La primera es que todos los seres humanos tenemos algo de noble, algo de maravilloso, algo de belleza, algo de bondad. Todos los seres humanos tenemos esto. Todos los seres humanos somos hermosos de alguna manera. Todos los seres humanos somos amables de alguna manera. ¿Por qué? Porque todos nosotros, incluso las personas más deterioradas, incluso las personas que han dejado en su vida más territorio al mal, todas las personas han sido creadas, nos explica la Biblia, a la imagen y semejanza de Dios. Cuando yo te veo, de alguna manera, no solo te veo a ti, sino que estoy viendo la imagen de Dios en ti. Por eso, incluso las personas peores que podrías imaginar, esas personas con las cuales tú no quisieras tener nada que ver, incluso esas personas tienen algo de bueno, tienen algo de noble, tienen algo que es la imagen de Dios en ellos. Sean cristianos, sean ateos, sean musulmanes, sean gnósticos, todo el mundo tiene la imagen de Dios en él por creación. Pero esa no es la única realidad. Esa es una parte de la realidad. La parte de la realidad es que todo ser humano es bello y hermoso. Pero otra parte de la realidad es esta, que hay un problema que se produce a la vez y que nos hace seres profundamente contradictorios, seres profundamente complejos. Por una parte, belleza, hermosura, nobleza. Por otra parte, somos seres que tenemos grandes ideales y un desempeño muy bajo, que no estamos a la medida ni siquiera de nuestras expectativas. Todos nosotros, si nos preguntan, tenemos aspiraciones altas, porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Y sin embargo, la manera en la que vivimos deja mucho que desear. La gente se ve bien. La gente se ve bien a sí misma, ¿sabes? Sobre todo cuando se compara. Aquello dice, yo no soy nada, pero si me comparo, ¿no? Si me comparo, puedo ser cualquier cosa. Porque siempre encuentro a alguien peor con quien compararme, ¿no? Y entonces me veo desde la perspectiva de ese a quien yo he escogido como modelo, porque él está por debajo de mí y comparado con aquel, yo luzco bien.
Si tú vas y le preguntas a un abusador de niños, si le preguntas a un violador, si le preguntas a un asesino, ¿sabes lo que te dicen? Lo que te dicen es, yo soy buena persona. Dices, ¿cómo tú eres buena persona? ¿No? Si eres terrible, ¿no? Pero ese es el problema, que todo el mundo nos vemos bien a nosotros mismos. Y nosotros nos decimos, yo no mato, yo no robo, yo no quito nada a nadie, vivo una vida relativamente decente, etcétera, etcétera. Y todos nos encontramos bien. ¿Sabéis por qué? Porque siempre nos comparamos con alguien que está por debajo de nosotros. Pero esa no es la imagen que tiene Dios de nosotros, sino que la imagen de que tiene Dios de nosotros es esta. Él es el único ser puro, el único ser noble. Nosotros todo lo bueno y todo lo noble y todo lo hermoso que tenemos es porque hemos sido creados a su imagen. Pero ¿quién es el objeto real? No la imagen. ¿Quién es el objeto real con el que yo me voy a comparar? Es un Dios completamente puro, completamente justo, un Dios que no ha hecho nunca el mal, que completamente todas sus intenciones son buenas. Claro, con este me es más difícil compararme, porque cuando me comparo con Él, depende del espejo que yo escoja, voy a salir bien parado o mal parado. Y Dios nos dice que solo hay una imagen con la que nos podemos comparar, que es la imagen del hombre perfecto. Jesucristo es el hombre perfecto. Es aquel que se podía poner delante de todos los demás y poder decir delante de los demás, ¿quién me acusa de mal? ¿Quién me acusa de pecado? No podían acusarle de mal ni de pecado. Ese es el problema. Yo sí me pongo delante de mi familia y les pregunto quién me acusa de mal y de pecado. ¿Sabéis aquello de, que vamos a salir mal parados? Porque esta gente me conoce y me conoce en la intimidad y saben quién soy realmente. No qué pretensiones tengo, sino quién soy realmente. Menos mal que están ellos allí porque me ayudan a tener una imagen más real de mí mismo. No qué pienso yo, no qué piensan estos otros, sino que al final no es por lo que piensa ni siquiera mi familia, es por lo que piensa Dios mismo, ¿no? Esta es la imagen que Dios nos ha propuesto. Todos estamos afectados por el mal, no hay ni uno que no. ¿Entendéis? Esa doble imagen del ser humano, la belleza por haber sido creados a la imagen de Dios y a la vez ese otro componente del mal que está no en algunos seres humanos, no en los peores, sino que está en todos nosotros. Todos estamos profundamente afectados por el mal y el problema es que el mal tiene consecuencias. Dejadme que os explique 5 consecuencias del mal, ¿vale? Voy rápido, no os tardaré aquí 3 horas en explicarlo, sino voy rápido. La primera de las consecuencias del mal es que el mal contamina. Todos nosotros habremos escuchado alguna vez acerca de la contaminación ambiental. Cada año, no digo en otros lugares, digo en Barcelona, miles de personas mueren por causas conectadas a la contaminación ambiental. Nuestros ríos están contaminados. El mar está contaminado con plásticos. ¿Sabéis una cosa? Mueren los animales del mar por los plásticos que nosotros echamos ahí. Esa no es la peor contaminación. La peor contaminación es la contaminación del corazón. Esta es la peor de todas. Hay una contaminación que ensucia, que hace que yo no llegue a ser todo aquello para lo que fui creado. Yo fui creado para esto, pero como consecuencia del mal estoy viviendo aquí. Yo fui creado para cosas grandes y nobles, pero por causa del mal estoy viviendo una experiencia que no es la que Dios había diseñado para mí. Dios había diseñado para mí cosas mejores que las que estoy viviendo. Y eso el mal produce ruptura de relaciones. Ruptura de relaciones con Dios, porque Dios es un ser puro, noble. No me puedo yo acercar a un ser así de cualquier manera. ¿Entendéis? Por lo tanto, la ruptura de la relación con Dios produce otras rupturas, otras cosas se han roto como consecuencia de que se rompió la relación con Dios. Soy un ser roto interiormente, yo me he roto interiormente y eso lo notamos en un montón de cosas. Estamos en un montón de afectaciones emocionales, afectaciones mentales, afectaciones físicas que vienen también. O sea que lo que nos sucede viene como consecuencia de esa ruptura interior. Pero luego hay
ruptura de relaciones con otras personas. ¿Quién no tiene una relación rota? ¿Quién no tiene? Algunas veces vosotros diréis, sí, es por culpa del otro. Podemos escuchar qué es lo que piensa acerca de cómo se rompió las relaciones, porque tenemos relaciones rotas con la gente a veces a las que más amamos, con nuestra propia familia, con la gente que son más importantes para nosotros y sin embargo nuestras relaciones no son completas, no son buenas. Nuestras relaciones tienen heridas y todos llevamos heridas en nosotros, heridas relacionales, heridas del planeta también. Estamos rompiendo la relación con el planeta. El planeta sufre por causa de la especie humana. El planeta está sufriendo. Todos los animales sufren por causa de la especie humana. ¿Entendéis? Contaminación. Una contaminación peor que es la contaminación del corazón. Esto es lo que produce el mal. La segunda es que el mal es adictivo. Esta es una cosa que quiero pasaros también. Cuando más territorio le dejas al mal, el mal más va ocupando. Porque hay personas que son más malas que otras. Todos somos malos. Pero hay unas que son más malas que otras. ¿Por qué? Porque van dejando espacio al mal y el mal lo ocupa todo. Si tú no le resistes al mal, el mal lo ocupa completamente todo y te convierte en un monstruo. No todos somos como Hitler, que mató 6 millones de judíos y provocó una guerra mundial. No todos somos como él. Porque él dejó que el mal entrara en su corazón hasta convertirse en el mal absoluto. Hay gente que se convierte en el mal absoluto. Todos nosotros tenemos problemas. Por lo tanto, el territorio que le dejamos al mal hay que limitarlo siempre. Tenemos que estar peleando contra el mal todo el tiempo porque si no el mal se extiende en nuestras vidas. Y el mal es adictivo. Jesús dijo una vez estas palabras: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pierdes la libertad. Un esclavo es esto, es alguien que ha perdido la libertad. Pierdes la capacidad de decidir por ti mismo, porque el pecado decide por ti y tú estás esclavizado. Trata de dejar de hacer algunas cosas. Trata de dejar de hacer algunas cosas que has quedado enganchado por el mal. El mal crea adicción. El mal hace que nosotros ya no podamos decidir por nosotros mismos. Crea patrones de vida. Un patrón de vida es algo que repetimos inconscientemente. Es un hábito que repetimos sin cuestionarlo. Es nuestra forma de reaccionar tipo. Y formas de reaccionar tipo que las repetimos una y otra vez, incluso cuando nos damos cuenta de que esas formas están hiriendo y dañando gente, pero no somos capaces de romper con ellas, sino simplemente patrones de vida difíciles de romper, que se han convertido en hábitos. La tercera es que todos tenemos el deseo de que el mal sea castigado. Todos los seres humanos, incluso los seres peores, piensan que el mal debería ser castigado. ¿Por qué son tan populares las historias de superhéroes? ¿Por qué tantas pelis de superhéroes? Porque estas películas describen nuestros deseos más profundos, que hay un malo muy malo en las películas de superhéroes y un bueno muy bueno, que al final acaba venciendo al mal y acaba castigando el mal. Y estos son tan populares porque todos nosotros, en nuestro interior, tenemos ese profundo deseo de que el mal sea castigado. Todos necesitamos justicia. Todos creemos que debería haber justicia. Todos creemos que el malvado debería ser castigado. Pero ¿sabes una cosa? Siempre siento que el malvado que debería ser castigado es el otro. Nunca siento que el malvado que debería ser castigado soy yo. Siempre pienso, no soy tan mal. Pero el problema es que el mal es mal. No importa la cantidad de mal, sino es la categoría del mal. Lo malo es malo. No solo hay que castigar a partir de aquí, sino que hay que castigar porque el que está aquí diría, no, a partir de aquí, o a partir de aquí. Es como, ¿cuánto es un suspenso? Un suspenso en menos de un 5. Aquel que tiene un 4,9 va y dice, oiga, súbame nada, 0,1. Y entonces dice, vale, te subo, 4,9. Y ahora llega el del 4,8, ¿sabes? Y dice, oiga, es que por una décima
podría aprobarme con el 4,8, ¿no? Y luego ahora llega el del 4,7 y así, ¿hasta cuándo vamos a estar bajando? Estar bajando hasta el 0. Y el del 0 dirá, oiga, que por una décima, el mal, todos necesitamos que sea castigado. El problema es que todos pensamos que es el mal del otro. Tenemos como un doble patrón de conducta, uno para mí, otro para otro. Esto se llama la ley del embudo, no sé si lo sabíais. Es lo ancho para mí, lo agudo para ti. La Biblia nos asegura que al final el mal será castigado. ¿Cuál mal será castigado? Todo el mal. Todo el mal. El mal no quedará impune. Nosotros a veces pensamos que la gente se sale con las suyas con el mal, ¿no? Hacen el mal y no les pasa nada. Los dictadores peores mueren tranquilamente en sus camas. Pero este no es el final. Al final habrá justicia. Cuarto lugar, el mal separa y divide. Piensa en las situaciones en que ha habido un enfrentamiento, en que hemos hecho una cosa mala u otro ha hecho una cosa mala con nosotros. No queremos ni mirarle a los ojos, no queremos ni estar en la misma habitación, no queremos tener ninguna relación con él. El mal separa a la gente. El mal separa a la gente de la fuente de la vida. El mal separa a la gente de Dios mismo. Este es el problema. Dios es la vida, Dios es la fuente de la vida, pero hacer mal nos separa de aquel que es completamente justo. Y hay una última, de la cual quisiera también dejar constancia, la quinta, que es el mal mata. El mal no solo destruye, sino que el mal mata. En la Biblia dice que la paga del pecado, el salario del pecado, lo que el pecado te paga, es la muerte. Eso es lo que hace que todos tengamos que morir. ¿Os lo habéis preguntado por qué? La muerte no es natural. Todos tenemos la sensación de que la muerte no debería estar aquí. Nos hemos acostumbrado porque está aquí, ¿no? De hecho, desde siempre hemos visto que la gente muere. Pero los seres humanos no estamos hechos para la muerte. Los seres humanos estamos hechos para la vida, es para lo que estamos hechos. Y es un accidente la muerte. La muerte no existía desde el principio. Fuimos creados para vivir eternamente con Dios. Pero el mal nos separó de Dios. Y por eso tenemos que morir. El mal no solo afectó al ser humano, afectó a toda la tierra. Toda la tierra ha estado afectada por el mal. Aquella tierra que estaba hecha para sostenernos, ahora mata a la gente. Tenemos que morir. Y ¿sabéis una cosa? La peor muerte no es la que viene aquí. Esto es una noticia que son muy malas noticias. Porque la peor muerte no es la de la caja de madera. La peor muerte es la de la separación eterna de Dios. Estar separado eternamente, para siempre, de la fuente de la vida. Eso es lo que la Biblia llama la muerte segunda, la muerte espiritual. Ese es el peor efecto que tiene el mal y el pecado. ¿Entendéis por qué la muerte es tan fea? ¿No os habéis dado cuenta nunca de la fealdad de la muerte? Es terrible la muerte, es descolocante la muerte. Y es por eso, porque es un intruso, porque no está aquí desde el principio, porque fue traído por el mal, la muerte. Malas noticias, ¿no? Dices, ostras, Jaume, hoy nos viene a hablar de cosas terribles, ¿no? Estas consecuencias del mal son peores de lo que pensamos. Yo os he descrito algo, es peor que lo que os he descrito. Pero ¿sabéis una cosa? Antes os he hablado de un versículo. Antes os he hablado de amor. Os he hablado de un amor costoso. De un amor que para rescatar a la gente que se pierde ha dado a lo que más amaba. La vida es que las cosas son peores de lo que pensabas. Pero la vida también es que hay más amor que el que nunca has llegado a conocer. Que hay alguien que te quiere de una forma que nunca has llegado a pensar que alguien podría querer de esa manera. Y esa es la historia de Dios. De tal manera amó Dios a esta gente que se pierde, que dio, que entregó lo que más quería, que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda.
No es necesario perderse. Dios se hizo Él mismo hombre, se vistió de uno de nosotros para que nosotros pudiéramos volver a tener vida, vida eterna, vida plena, la vida que el mal nos había quitado. En la cruz se produjo una especie de sustitución. En la cruz donde Jesús murió es que toda la culpa del mal que yo he hecho, que me separaba de Dios, fue puesta sobre el único ser justo del universo. Jesús, que nunca había hecho nada de mal, cargó el mal de toda la gente. Él ocupó el lugar que me correspondía a mí. Él murió mi muerte para que yo pueda vivir su vida. Él cambió la muerte que yo merecía por la vida que solo Él tenía. Él nos ha sustituido en ese lugar. Y esto representa una victoria sobre el mal. El mal está vencido. Y cada una de las consecuencias que nos separaban, estas han sido revertidas. Si pensamos en la separación que el mal producía, la cruz representó reconciliación con el Padre. Hay paz, hay reconciliación. Y la primera reconciliación que tiene que producirse para que el mal sea revertido es una reconciliación con Dios. Porque cuando yo me reconcilio con Dios, puedo comenzar a sanar las rupturas interiores. Mientras es imposible, me voy produciendo yo mismo con el mal más dolor, más ruptura. Pero cuando reparo mi relación con Dios, Dios me ayuda a reparar la ruptura interior. Crea paz y reconciliación entre los enfrentados. Crea paz y respeto por la creación en la que estamos. De alguna manera, la palabra clave es esta. Es la cruz produce reconciliación. Dios quita de en medio las barreras que impedían la reconciliación entre Él y nosotros, entre los unos y los otros, y eso hace posible que las relaciones rotas vuelvan a ser reparadas. El castigo que merecía el mal, la segunda de las cosas de las que hemos hablado, el castigo que merecía el mal, ese castigo en el cual nosotros decíamos, la gente tiene que ser castigada, ¿no? Los demás tienen que ser castigados. ¿Sabéis una cosa? En lugar de caer el castigo sobre mí, que era quien lo merecía, el castigo cayó sobre Dios mismo. Dios nos amó de tal manera que el castigo del mal, ese que nosotros pensamos que tendría que caer en el otro, realmente no cayó en el otro, cayó en el otro, en el Dios justo y santo que nunca había hecho nada. Él asumió todas nuestras culpas. Amor y justicia, ambas cosas son posibles. Nos amó tanto que hizo justicia. No se olvidó del mal. El mal no puede ser olvidado. Si no, el mal quedaría impune en la tierra. El mal nunca quedará impune en la tierra, sino que Él pagó por el mal. La factura está pagada. Y esta es quizás una tercera cosa que es muy importante. No hay factura contra ti. Has sido completamente perdonado. ¿Entiendes la liberación que representa esto de que nadie puede exigirme nada? Porque cualquier cosa que yo hice está pagado y perdonado en el día de hoy. A mí me representó una enorme liberación. El día que me di cuenta de que estaba todo pagado. De que ya nadie podía venir a acordarse de la lista de cosas que yo había hecho. Y que podía venir a decir, tú hiciste esto, es verdad, lo hice. Y más cosas que tú no sabes. He hecho más de lo que piensas. Sin embargo, todo ello ha sido perdonado. ¿Por qué? Dios no se ha olvidado de ello, sino que Él mismo ha pagado por ello. ¿Os acordáis que también nos hablaba de las adicciones, ¿no? Del poder adictivo, del poder esclavizante del mal? Pues Él es la base. El perdón de los pecados es la base sobre la cual nosotros podemos vencer esas adicciones. ¿Cuántas personas que estaban adictas a la droga, al alcohol, a los medicamentos psicotrópicos, a un temperamento irascible, a una respuesta violenta, han sido liberadas instantáneamente al creer? ¿Cuántas personas a lo largo de los siglos han visto libertad de sus cadenas? Otras a veces
Otras cadenas perseveran, no todas son liberadas aquí y ahora en el instante, sino que hay otras que duran tiempo, pero incluso con una respuesta o con la otra, ya sea liberación instantánea, ya sea liberación progresiva, hay esperanza de liberación. Solo en Jesús la gente se libera completamente de sus cadenas. También nos hablaba de la contaminación que el mal produce, ¿no? Y la cruz produce una liberación del mal, limpia lo que se había ensuciado, esa contaminación queda limpia. Y es una contaminación que no solo limpió el mal que yo había hecho, sino, ¿sabéis?, actúa como el limpiaparabrisas de un coche. Un acto de Jesús en la cruz una vez continúa actuando constantemente, limpiando el mal y el pecado en mi vida, como si fuera limpiacristales del coche, una vez y otra vez y otra vez, hasta el infinito, constantemente limpiando el mal de mi vida. Y eso me permite a mí ser un ser que perdono. Hay gente que le cuesta un montón, a mí me cuesta perdonar a veces. Pero el hecho de saber de cuánto he sido perdonado, el hecho de saber que yo soy una persona que ha sido perdonada de su mal, me permite dejar la venganza a un lado. La venganza es terrible porque perpetúa el mal. A mí me has hecho un mal, yo te hago uno superior. Con que tú me has respondido con uno superior, yo te hago uno que más. La venganza... ¿Veis lo que está pasando en estos días? Por poneros un ejemplo de cómo funciona la venganza entre israelíes y palestinos. Uno hace una cosa mal, el otro responde con más, el otro responde con más, el otro responde con más, hasta que al final no queda nadie en la tierra, hasta que se elimina a la gente. Y esto es lo que ocurre. La venganza es como... La venganza te hace daño a ti, más que el daño que le hace al otro. La venganza te hace daño a ti. La venganza es como tomarte un veneno tú y esperar a que se muera el otro. Ese es el problema de la venganza, que el que toma el veneno eres tú mismo cuando tratas de vengarte, cuando te vengas de otros. Pero el hecho de saberte perdonado, de cuánto has sido perdonado, cuando más te das cuenta de cuánto has sido perdonado, más impulso tienes a perdonar. Yo nunca perdonaré algo tan grande como lo que Dios me ha perdonado a mí. Jamás perdonaré una cosa tan grande, porque nadie me ha hecho algo tan grande como lo que yo he hecho a los demás. ¿Entendéis? Eso siempre, mi perdón siempre es más pequeño que el perdón de Dios. Y finalmente hay una cosa que ocurrió en la cruz, que es resurrección y vida eterna. Aquello que no tenía remedio. Todos sabéis que se dice, todo tiene remedio menos la muerte. ¿Vale? Todo tiene remedio menos la muerte. Esta frase es falsa. Esta frase es completamente falsa. La muerte tiene remedio, porque aquel que murió resucitó. Y no resucitó solo para él, sino nos dijo que el que cree en mí, aunque muera, tiene vida eterna. Tiene vida de Dios en él y no morirá eternamente. Puede morirá aquí de hecho, si no viene Jesús antes, pero no morirá eternamente. Puede evitar la segunda muerte, puede evitar aquella muerte espiritual que es la peor, porque Jesús venció la muerte, porque la tumba está vacía. Solo hay muchos líderes religiosos en el mundo, pero uno solo que se haya levantado de la muerte, que haya vencido a la muerte. Por lo tanto, el único que nos puede conducir al otro lado, porque sabe cómo conducirnos a ese lado, es Jesús. Este perdón de Dios en la cruz, y termino con esto, es algo muy personal. A veces pensamos incluso que Jesús murió en la cruz para salvar al mundo. Y está bien pensarlo, pero es incompleto. Jesús murió en la cruz para salvarme a mí, no al mundo en general. Ese mensaje personal que yo puedo, por la fe, hacer mío. Por la fe no quiere decir porque creo en cosas raras. No. La fe quiere decir que pongo la confianza en Dios. Eso es lo que significa fe. Pongo confianza en Él, en lo que Él hizo. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es todo aquel que cree en Él. No para los pecados del mundo, para rescatarte a ti.
Y esa es la cosa. Todo aquel que cree en Él. Cuando ponemos confianza en Jesús, Él viene a nosotros, reside en nosotros, espiritualmente está en el interior, puedes notarlo, puedes percibirlo claramente, y produce esa transformación, pone vida eterna en tu interior, pone la vida de Dios en tu interior. Y esa es la cuestión. ¿Quererlo o no quererlo? Es solo creer en Él. Y fijaos que no pone más condiciones. No dice creer en Él y hacer esto y lo otro y cumplir esto y para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Yo quisiera que todos vosotros creyerais, que todos vosotros tuvierais esa experiencia de poner la confianza en Él para vida eterna. Y esto es lo que tenía que deciros.